La lluvia cayó en líneas finas y inclinadas, mientras el tren siseaba en la tranquila estación de Greystone Hollow. Su silbato, bajo y triste, sonó debajo del pesado cielo. Hercule Poirot, vestido impecablemente con gris carbón, pisó la plataforma húmeda con la precisión de un hombre acostumbrado a leer más del silencio que del discurso. El paisaje a su alrededor era sombrío, el moorland se extendía hasta el horizonte, los setos oscuros torcidos por el tiempo y el viento. Y un aire frío se acurrucaba a la tierra como algo de caza. Un entrenador esperaba. Su conductor, en silencio, mantenía el rostro oculto debajo de un sombrero de ala ancha. No hablaron durante el viaje lento y sacudido. El camino se estrechó, transformándose en un sendero serpenteante bordeado por árboles esqueléticos, hasta que finalmente la silueta de la abadía de Greystone se alzó ante ellos, tallada, gris y quebrada a lo largo de sus bordes, como una catedral abandonada a mitad del suspiro. Alguna vez había sido un monasterio, luego, un sanatorio, y ahora, una mansión ancestral desmoronada que parecía atrapada entre siglos. Lady Isadora Greystone los saludó en el umbral, su expresión tallada en piedra. Su voz apenas se elevó sobre un susurro, como si la casa misma pudiera escuchar. Monsieur Poirot, gracias por venir. Mi sobrino Giuliano fue encontrado en el campanario hace 2 noches. No está muerto, pero tampoco está vivo. No ha dicho una palabra, no tiene herida, ni causa aparente. Simplemente, se congeló. Los ojos de Poirot se estrecharon, escaneando sus pálidos rasgos, el temblor de sus dedos enguantados, la forma en que su mirada seguía moviéndose hacia el pasillo oeste, donde las escaleras de la torre subían a la oscuridad. No preguntó si ella ya había descartado los fantasmas. En casas como esa, donde las historias colgaban como tapices, y los pasos resonaban más de lo que deberían. Incluso las mentes más racionales entretienen pensamientos imposibles. En el interior, el salón estaba tenue y frío, sus candelabros no estaban encendidos. Los muebles, solemnes en su disposición, pinturas de antepasados muertos observaban desde cada pared. Sus ojos seguían con la paciencia sin parpadear del juicio. Poirot miró hacia arriba, hacia la escalera curvada, y en algún lugar muy por encima, una campana que no había sonado en décadas, dejó escapar un leve gemido metálico, como si despertara, y sin embargo, Poirot no dijo nada, simplemente ajustó sus guantes, y con un tono tan tranquilo como el agua en calma, dijo: «Llévame a la habitación en la que lo encontraron». Lo que no dijo, lo que ya sospechaba, era que ese caso no se resolvería con huellas o pruebas materiales. Requeriría escuchar el silencio, a la casa misma, y a las historias que había intentado enterrar. El campanario de la abadía de Greystone se alzaba como un centinela sobre los páramos, sus piedras ennegrecidas por la edad, su interior hueco y cuando Poirot ascendió las escaleras en espiral a la mañana siguiente, la niebla aún se aferraba a las estrechas ventanas, y el aroma del mortero húmedo llenaba el aire. Lady Isadora se quedó abajo. Ella había dicho que no podía soportar volver a su... La condición de Julian Greystone, según el médico, no era médica. Su pulso era estable, sus pulmones, fuertes. No tenía moretones, ni trauma craneal, ni signos de convulsión o accidente cerebrovascular. Sin embargo, lo habían encontrado sentado, con las piernas cruzadas, en la base de la campana, los ojos abiertos, sin parpadear, sus labios separados, como si se hubiese congelado a mitad de una confesión. Sus uñas estaban cubiertas de polvo, no respondía a voces, ni a luz, ni al tacto. Solo ahora, días después, susurraba en frases fracturadas, desconectadas, como fragmentos de una mente destrozada. Poirot examinó la torre con precisión quirúrgica. Una vela gastada cerca de la pared norte,
Una silla arrastrada un pie desde su lugar habitual. El polvo, perturbado en pequeños patrones, no eran huellas, sino tal vez rodillas. Vio algo escondido debajo de una piedra suelta, junto a la pared. Una astilla de pergamino, manchada y quebradiza. Llevaba una sola frase en latín garabateada en tinta descolorida. Et vocem mortuorum audieti. Y la voz de los muertos, que escucharás. Poirot lo metió en su bolsillo, con sumo cuidado. De vuelta en la mansión, dirigió su atención a los habitantes de Greystone. La familia era pequeña, reclusiva. Aparte de Lady Isadora y Julian, estaba Celeste, la hermana de Julian. Era tranquila, pálida, con ojos muy abiertos que siempre parecían fijarse en algo justo detrás de una persona. Su presencia se sentía como una pregunta, sin respuesta. Celeste estaba sentada en la biblioteca cuando Poirot se acercó. Leía, o fingía hacerlo. Sus dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Tu hermano, comenzó Poirot suavemente, estaba investigando algo. Sus labios se separaron, pero su respuesta tardó en llegar. Él dijo que la casa se estaba despertando, que algo se estaba moviendo a través de las paredes. Nuevamente, Poirot no sonrió. ¿Y qué creías, mademoiselle? Creí, susurró, que él tenía razón. Miró a su alrededor. La biblioteca era masiva. Sus estantes, inclinados por el peso, sobre la chimenea colgaba un retrato descolorido de un monje encapuchado, demacrado. Sus manos estaban extendidas, suplicando, o advirtiendo. Poirot notó otra figura que se cernía cerca del umbral. Mrs. Elwood, la ama de llaves. Una mujer de postura estricta y silencio firme. Decía poco, a menos que se le hablara directamente. Poirot se dirigió a ella. Madame Elwood, ¿puedo preguntar? Alguien más ha mencionado, escuchar voces. Pasos en los pasillos. La mujer dudó, su compostura se quebró, apenas. Esta casa, dijo con cuidado, siempre ha tenido sus sonidos. Poirot asintió una vez, no estaba persiguiendo fantasmas. Estaba buscando patrones, y en casas antiguas los patrones eran los huesos de cada secreto. Esa noche cuando la niebla se espesó y la última de las velas parpadeó en los pasillos, Poirot se paró una vez más en la base de la torre. En algún lugar muy arriba, la campana se balanceó suavemente, aunque no había viento. Las voces de los muertos, en efecto. Pero Poirot no creía en espíritus, solo en las personas y en las cosas terribles que hacen. Cuando creen que nadie las observa, la mañana se deslizó en la abadía de Greystone como un fantasma que no deseaba cruzar el umbral. La luz se filtró a través de vitrales rotos en tonos de carmesí y ámbar, pintando los pisos de piedra de la antigua capilla, en fragmentos silenciosos, de algo que alguna vez fue sagrado. Poirot se paró debajo del arco del crucero, sus manos dobladas detrás de su espalda, observando no el altar sino al hombre arrodillado en silencio ante él. Había visto al joven cura, el padre Mero, una vez antes, en la cena. Hablaba poco, con los ojos abatidos y una presencia gentil. Ahora, bajo el resplandor parpadeante de las velas votivas, el hombre parecía casi incorpóreo, como si estuviera formado por la niebla y la memoria. Poirot no lo molestó al principio. Había un ritual en la soledad, y un idioma en el silencio. Por fin, cuando el cura se levantó, Poirot se acercó con su suavidad característica. Perdóneme, mon père, dijo. Pero me siento atraído por este lugar, hay algo en el aire. Algo que no todos comparten. La sonrisa de Mero fue débil. No ha sido relajante desde hace años. No hablas de lo espiritual, observó Poirot. El cura sacudió la cabeza lentamente. Esta casa tiene viejas heridas. La familia las entierra debajo de las líneas de sangre, y del decoro. Pero aún puedes oírlas, si escuchas atentamente.
Los ojos de Poirot se estrecharon ligeramente. La voz del hermano Armand. Merrow se volvió completamente hacia él. ¿Has oído hablar de la leyenda? He escuchado muchas cosas. Que el hermano Armand fue acusado de herejía. Que fue sellado vivo debajo de esta abadía. Que en las noches pesadas de niebla, canta. El rostro de Merrow no se movió. No creo en fantasmas, pero sí creo en la culpa. En la memoria. Y en lo que pueden hacer a una mente, si se queda demasiado tiempo en silencio. Poirot inclinó la cabeza, reconociendo el peso de esa declaración. A medida que avanzaba el día, Poirot reanudó su exploración de la casa. Esta vez con permiso para buscar en el ala oeste no utilizada. Abandonado hacía mucho. El corredor estaba cubierto por una manta de polvo tan gruesa que parecía amortiguar incluso el aire. Una fila de ventanas cerradas. Una linterna rota. Y un débil aroma. Algo metálico. Algo antiguo. Detrás de un panel astillado, en lo que alguna vez pudo haber sido un vestuario. Poirot descubrió una escalera estrecha. Descendía a la oscuridad, donde la piedra daba paso al suelo, con una lámpara tomada del salón principal y su mano enguantada contra la pared. Descendió con cuidado. En la parte inferior una cripta pequeña y olvidada. Techos de piedra en arco. Una fuente rota. Y allí crudamente grabado en la pared lejana, el nombre Armand. Poirot se agachó. El piso no tenía marcas de siglos, sino de semanas. Alguien había estado allí. Recientemente. La cera de las velas se acumulaba cerca de una alcoba. Aún estaba blanda al tacto. Un libro yacía debajo de una losa rota. Encuadernación de cuero usada. El cierre torcido. La primera página no tenía título. Solo una inscripción. La verdad no hablada es la mentira que camina. Poirot giró las páginas con suavidad. Estaban llenas de notas escritas a mano. Algunas en latín, otras en inglés. Oraciones. Confesiones. Descripciones de sueños. De campana. De traición. Un pasaje se destacó. La voz ya no viene desde arriba, sino desde adentro. La oigo debajo de la piel de este lugar. La siento detrás de la piedra. Poirot cerró el libro y se puso de pie. No había un fantasma aquí. Pero alguien quería un. Cuando salió de la cripta y volvió a entrar en la capilla. El órgano dejó escapar una sola nota baja. Profunda, resonante. Como la respiración atrapada en un pulmón. Poirot se volvió. Celeste estaba sentada frente a las teclas. Sus dedos descansaban sobre el marfil, inmóviles. Su rostro, ilegible. No sabía que tocabas, dijo Poirot suavemente. No lo hago, respondió ella. Pero, a veces, él toca solo. La mirada de Poirot se demoró en ella, luego se alzó, hacia el campanario. Los fantasmas de Greystone, pensó, no estaban atados por cadenas o sombras, se movían entre los vivos, y estaban escuchando. Una gruesa niebla aún envolvía la abadía de Greystone por la mañana. El silencio era casi deliberado. Poirot notó la ausencia de pájaros cerca del campanario. La naturaleza, al parecer, tenía su propia intuición. En la sala de desayuno, la fachada de Lady Isadora se había desgastado. Su compostura vaciló cuando mencionó que Julian había pedido la llave de la capilla la noche anterior. Hice que Harding se la entregara, dijo sin convicción. Pensé que buscaba consuelo, pero quizá era otra cosa. Poirot visitó nuevamente la habitación de Julian. El joven se sentaba en silencio, su mano descansando sobre la columna vertebral de un libro. «Has venido a preguntar sobre los sueños», dijo Julian. Poirot asintió suavemente. «Y sobre la máscara». Julian pareció sorprendido. «La escuché otra vez anoche, provenía de la torre. Pero cuando llegué allí, no había nadie, solo la campana, moviéndose».
Poirot ascendió a la torre más tarde ese día. La subida fue empinada, el aire denso, debajo de la campana. Una tabla crujió de forma distinta. La levantó, para encontrar un espacio oculto. En su interior, una máscara de luto negra. No era una reliquia, era una herramienta. Esa noche en el salón, Poirot observó la casa, Lady Isadora, distante, celeste, tocando teclas sin sonido, Violeta, inquieta en la ventana, Padre Merro, susurrando, Hardin, mirando desde las sombras. Finalmente Poirot se puso de pie. «Hay alguien aquí», dijo con calma, «que usa el miedo como disfraz, que moldea la culpa en forma de espectáculo. La muerte de Lord Adrian no fue un accidente, fue elaborada, como teatro, con intención, y con tiempo». Los ojos se movieron, nadie habló. Poirot concluyó, se pueden enmascarar los rostros, pero no las verdades. Y la campana volverá a sonar, esta vez, por justicia. El final del juego había comenzado, la niebla se espesó esa noche, como si la abadía misma quisiera mantener sus secretos sellados. Poirot se sentó en la biblioteca, una vez sagrada, ahora más parecida a un mausoleo de libros desmoronados, y testamentos, no leídos que a un lugar de aprendizaje. El silencio era tan completo, que podía oír el débil quejido de las viejas vigas arriba, la madera gimiendo bajo el peso, o la memoria. Quizá ambas. Su atención se fijó en un gran retrato al óleo colgado sobre la chimenea. Lord Adrian joven, de pie al borde de los páramos, con expresión desafiante. Pero algo, no cuadraba, demasiado reciente, demasiado meticuloso. Poirot se levantó, se acercó e inclinó ligeramente el marco. Detrás había una brecha en la piedra, apenas lo suficientemente ancha como para ocultar un libro mayor. Dentro del hueco encontró un cuaderno pequeño y desgastado, encuadernado en cuero agrietado, con páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió con cuidado. La escritura era inequívocamente de Adrian. Nombres, fechas, y una frase recurrente, entintada con trazos afilados, el silenciamiento de Lang, y una nota final, lo que se hizo bajo este techo, no permanecerá enterrado. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Percival Lang. El nombre había aparecido antes en los archivos médicos, marginalmente descartado como irrelevante, pero ahora se sentía centrado. Más tarde, convocó a Violet para dar un paseo por el jardín del claustro. Ella parecía menos temerosa esa noche, como si algo hubiera cambiado en su interior. Mi tío era un hombre de máscaras, dijo en voz baja. Le gustaba parecer noble, pero a menudo lo escuché caminar por la noche, susurrando para sí mismo. Y una vez, lo recuerdo vívidamente, lo vi quemar una carta. Estaba dirigida a alguien llamado Lang. Poirot no respondió al principio. Miró la aguja de la capilla, apenas visible a través de la niebla. La gente no quema lo inofensivo, mademoiselle, solo lo que puede avergonzarlos. Esa noche, un susurro resonó nuevamente en el campanario, bajo raspado, casi rítmico. Poirot siguió el sonido solo, subiendo cada escalón con precaución. En la parte superior, no encontró nada, salvo el viento frío girando en círculos. Sin embargo, en el alféizar de la ventana descansaba un solo objeto, una llave vieja manchada de oscuridad. La recogió delicadamente, y se volvió hacia las escaleras. En algún lugar debajo, una puerta acababa de abrirse por sí sola. La habían abierto. El pasado, pensó Poirot, ya no estaba tocando. Había encontrado un camino. Llegó la mañana envuelta en silencio húmedo. La lluvia había cesado, pero la niebla se aferraba a la tierra, asfixiando el sonido y la luz. Poirot, vestido con su precisión habitual, avanzó por el corredor este. Sus zapatos pulidos resonaban débilmente contra la piedra. En su mano enguantada, llevaba la vieja llave que había encontrado en el campanario. Sus dientes de hierro, suaves por el uso,
Su propósito no estaba claro, pero Poirot creía en los símbolos, y las llaves sabía siempre pertenecían a Secret. Se encontró con Lady Agatha en la sala de desayuno, sentada rígidamente a la cabeza de la mesa, su tostada, intacta ante ella. Parecía mayor esa mañana, como si las verdades largas de la mansión finalmente hubieran comenzado a erosionar su compostura. «¿Has encontrado algo?», dijo sin girar la cabeza. «He encontrado el susurro, detrás del silencio», respondió Poirot, suavemente, «y debo pedir ver qué se encuentra más allá de la puerta del sótano, debajo del ala oeste». Ella se estremeció, apenas, pero fue suficiente. «Esa parte de la casa está sellada». «Ya no», dijo Poirot, colocando la llave oxidada sobre el mantel entre ellos. Una hora después, acompañado por Halcome y la renuente Lady Agatha, Poirot descendió al nivel inferior del Silver Shady Hall. El aire se volvió frío, metálico. El corredor de la bodega, forrado con barriles de vino antiguos y cajas olvidadas, terminaba en una puerta cubierta de rasguños profundos. Insertó la llave, la cerradura se resistió, y luego cedió. Más allá yacía una pequeña cámara sin ventanas, una cuna estrecha, un escritorio, cadenas. Un hombre había sido mantenido allí. Poirot entró estudiando cada centímetro. Un espejo de afeitar empañado en la pared, debajo de la cuna. Un libro de niños con páginas desgarradas. En el escritorio, una pluma rota y restos de pergamino. La tinta desvanecida, pero descifrable. Palabras como verdad, retribución, Lang. Poirot se volvió. «Percival Lang fue encarcelado aquí, ¿no es así?». Lady Agatha habló por fin, su voz hueca. Adrian lo creyó necesario. Lang era peligroso. Recordaba demasiado. La mirada de Poirot se agudizó. «No, madame, era peligroso, porque, no olvidaría, lo que se hizo durante la guerra. Los hombres perdidos, bajo órdenes falsas». Adrian creía que enterrar la verdad protegería su apellido. Halcome dio un paso fuera de la puerta, su rostro pálido. «Me dijeron que nunca hablara de eso, pero sabía que alguien estaba aquí. Yo traje comida una vez, cuando era más joven». Poirot asintió solemnemente. Fue un silencio no nacido del miedo, sino de la instrucción. Esta casa les enseñó a no cuestionar, y así creció una podredumbre debajo de las tablas del suelo. Salió de la cámara, dejando que la puerta se cerrara detrás de él, con una finalidad que resonó. El pasado no solo había sido enterrado, había sido sepultado, mantenido vivo en la oscuridad, y en algún lugar más allá del páramo. Poirot creía ahora, que Percival Lang todavía caminaba, libre, olvidado por la mayoría, pero no por la casa, ni por los muertos. La verdad, pensó Poirot, no tiene caducidad, solo paciencia. La niebla colgaba espesa sobre Silver Shady Hall, esa noche, tragándose los páramos, y amortiguando el mar. A las 11:45, Poirot salió, linterna en mano, guiado por una figura que había visto moverse en noches anteriores. Un hombre, medio disuelto, por la niebla, cerca del muro del huerto roto. El hombre no corrió. «Señor Lang», dijo Poirot en voz baja. La voz de Lang era ronca. «Volví a preguntar por qué me enterró junto con la verdad». Poirot respondió suavemente. «Lord Adrian está muerto». Lang miró hacia otro lado. Él eligió el silencio. «Dejé el libro. Pensé que lo había leído. En cambio, se abrió paso. Tú tocaste la campana», murmuró Poirot. «Para recordarles», dijo Lang, «especialmente a Agatha. Ella siempre lo supo». Luego se giró, y se internó en la niebla. Poirot no lo siguió. Algunas verdades no gritan, ecos, y algunos hombres, como Lang, llevan la justicia, no en sus manos, sino en su memoria. El silencio dentro del Silver Shady Hall, a la mañana siguiente, era de otra naturaleza, no el silencio opresivo de los secretos, sino algo más pesado, más resignado. Poirot estaba solo en la tenue capilla,
donde los rayos fracturados del amanecer se filtraban por las vidrieras, derramando luz carmesí y violeta sobre el piso de piedra desgastado. En su mano enguantada, sostenía la confesión parcialmente quemada del diario de Adrian, una última página que había sobrevivido a las llamas. Temblaba con el peso de la culpa enterrada. Lady Agatha entró sin hacer ruido, su presencia, fría, estatuaria. Al principio, no habló, simplemente se paró junto a Poirot, frente al altar donde una sola vela ardía, baja y estable. Los viejos bancos se extendían detrás de ellos como hileras de testigos silenciosos, vacíos, pero aún mirando. La voz de Poirot, cuando llegó, era baja, sin prisa. Lo sabías, dijo, no como un desafío, sino con una certeza tranquila. Sospechaste todo el tiempo. Su mandíbula se apretó, aunque sus ojos no se movieron de la llama. Sospeché, admitió, con voz seca como pergamino. Pero saber, hablarlo en voz alta, habría significado desentrañar todo lo que éramos. Todo lo que nos dijimos a nosotros mismos que habíamos conservado. Sus dedos temblaron débilmente. Mi hermano trató de revelarlo. Pero aún así, lo hizo, a medias. Temía lo que sucedería si surgía la verdad, respondió Poirot suavemente. Pero más que eso temía lo que diría sobre sí mismo, sobre el hombre en el que se había convertido, al tratar de proteger a los demás. Ella se volvió hacia él entonces, con los ojos rojos, pero secos. Él nos amaba, dijo, pero también nos temía. Temía en qué nos había convertido su silencio. Poirot asintió una vez, y al final, se temía a sí mismo. Un sonido en las puertas de la capilla los hizo girar. El doctor Fawkes entró, pálido y con los ojos huecos, las manos retorciéndose en los bordes de su abrigo. Los agentes buscaron los terrenos, murmuró. No hay señales de Percival Lang, solo pasos en el páramo, y luego nada. Su voz se quebró. Él, desapareció. Poirot miró una vez más al altar, a la vela que moría lentamente en su soporte. Luego, sin decir una palabra, dobló la página y la deslizó cuidadosamente en el bolsillo interno de su abrigo. A veces, dijo en voz baja, la justicia se aleja, y todo lo que queda es lo que elegimos recordar. Afuera como si algo antiguo e invisible lo agitara. La vieja campana de la capilla sonó una vez, aunque ninguna mano tocó la cuerda. El sonido permaneció, suave y triste, antes de desvanecerse en la niebla que se acurrucaba a lo largo del borde de la finca. Dentro de los muros de piedra del Silvershed Hall, los ecos se quedaron quietos, y los fantasmas por fin se callaron. La niebla regresó con la marea de la tarde, enrollóse alrededor de Silvershed Hall como un ser vivo, amortiguando la voz del mar y cubriendo la propiedad con tonos fantasmales de plata y ceniza. Poirot estaba solo en el parapeto oriental, mirando hacia los páramos donde Percival Lang había desaparecido. Sus pasos terminaban donde la tierra se volvía blanda, y tragaba secretos enteros. Debajo de él, las ventanas de la mansión parpadeaban con la tenue luz de las velas, proyectando siluetas distorsionadas en el vidrio. En el interior, las vidas se reorganizaban silenciosamente, como libros que se colocan de nuevo en un estante después de una tormenta. El Dr. Fawkes había renunciado esa mañana. No hubo drama, solo una conversación tranquila, una breve disculpa, y la entrega de la última llave de los archivos médicos. Se fue con una maleta y la cabeza inclinada. Su pasado, demasiado pesado para llevarlo hacia un futuro con testigos. Violet Danforth también se marchaba. Se había quedado junto a Poirot después del desayuno, sus ojos ya no nublados, su voz tranquila, cuando anunció su plan de viajar a París. No me queda nada aquí, Monsieur Poirot, dijo, su mirada no en la casa, sino en el horizonte más allá. Solo ecos. Lady Agatha permanecía, por supuesto. Silvershed estaba en su sangre, tal vez en sus huesos. Se había retirado a la norte, donde las ventanas daban al borde del acantilado.
Las comidas ahora eran llevadas a su habitación. El personal hablaba suavemente en los pasillos. No había nuevas instrucciones, ni reprensiones, solo silencio, denso, digno, no pronunciado. En su soledad, Poirot sospechaba. Lady Agatha no había encontrado paz, solo permanencia. Ella no intentó justificar el pasado, simplemente, eligió sobrevivir. En cuanto a Poirot, se movió una vez más a través de la capilla antes de partir. El libro del silencio se había convertido en cenizas, pero su mensaje no se perdió. Se había desvanecido, como humo. Hizo una pausa ante el altar, donde había dejado una sola pluma blanca 3 días atrás. Ya no estaba, ya sea llevada por la brisa o por manos invisibles. No podía decir, pero su ausencia se sentía apropiada. La casa había hablado, los muertos habían sido escuchados, y los vivos habían cambiado. Salió por las grandes puertas, donde el viento húmedo lo saludó como a un viejo conocido. El carruaje lo esperaba. Sus linternas parpadeaban como ojos vigilantes en la niebla. Cuando Poirot subió, miró una vez más hacia Silvershed Hall, su torre elevándose sobre el páramo, como la última nota de un himno solemne. Justicia, susurró para sí mismo. No siempre es una ejecución, a veces, es un silencio que elegimos mantener, y a veces, es el coraje de escuchar. Las ruedas giraron, el carruaje rodó hacia el gris, y la casa se desvaneció detrás de él, reclamada, una vez más por la niebla, que nunca se había ido del todo. La mañana llegó con un silencio, no con fuego, como si el sol dudara en levantarse sobre Silvershed Hall. La neblina todavía se aferraba a los setos y al trabajo de piedra desmoronado, como la memoria que se niega a disiparse. Poirot se sentó solo en la mesa del desayuno, su taza intacta, observando los patrones de luz cambiar débilmente en las cortinas de encaje. El silencio que había perseguido esa casa durante décadas, se sentía diferente, más denso, menos acusador, no vencido, pero reconocido. Julian Danforth, una vez la figura fantasmal al borde de la locura, había sido transferido a un sanatorio en Kent, uno equipado no con celdas acolchadas, sino con cuidado. Sus episodios se habían vuelto menos severos desde que la verdad salió a la luz. Las voces ya no lo perseguían por los corredores, ni resonaban desde las paredes. En cambio se habían calmado, como si, finalmente hubieran sido escuchadas. Poirot lo había visitado el día anterior, sin deducciones, sin preguntas finales, solo una mano sobre su hombro, y una oración murmurada en francés. Cuando el alma tiene permiso para hablar, la mente puede descansar. De vuelta en la mansión, el personal reanudó sus deberes con un propósito más moderado. Las campanas estaban en silencio ahora, retiradas de la torre, empacadas en cajas forradas de terciopelo, como si la casa hubiera exhalado el último de sus secretos. La Shrewsbury continuó su caminata por el corredor oriental cada mañana. Se detenía frente a la puerta de la capilla, pero nunca entraba. Ya no había necesidad de perseguir sombras. Lady Agatha ya no vestía de luto. Esa mañana, entró en la sala con un gris suave, en lugar del negro. Se veía más delgada, más pálida, y sin embargo, algo en su postura se había aflojado. Le ofreció a Poirot un leve asentimiento, nada más, y se sentó junto al fuego sin hablar. Fue lo más parecido a una despedida que cualquiera de los dos compartiría. Poirot hizo sus rondas finales por la casa, con la meticulosa precisión de un hombre que no solo cerraba un caso, sino un capítulo completo del tiempo. En la capilla, se detuvo junto a la piedra quemada, donde el libro del silencio había ardido. No quedaba nada, salvo un débil hollín negro, mi página, mi confesión, mi evidencia, y sin embargo, todo había cambiado. La justicia no había sido rápida, pero había llegado, no con castigo, sino con verdad, y en esa verdad, las heridas habían comenzado a sanar. Cuando subió al carruaje que lo esperaba, el cielo se abrió débilmente, asomando entre las nubes como esperanza detrás del dolor.
Las ruedas comenzaron a girar lentamente, luego más rápido, mientras Silver Shade Hall se desvanecía tras él en la distancia. No miró hacia atrás. Para algunos, la historia de Silver Shade permanecería sin resolver, una muerte sin un culpable, una campana que sonó sin toque, pero Poirot sabía lo contrario. No había habido fantasma, solo culpa vestida con túnicas viejas, sin locura, solo el dolor incomprendido, sin asesinato, solo consecuencia, y así regresó al mundo, donde las mentiras todavía susurraban en corredores, y el pasado aún colgaba de los techos como el polvo, en las habitaciones no utilizadas, pero este caso, este lugar, este silencio, lo llevaría consigo, siempre, porque en las sombras de Silver Shade, no había descubierto la verdad, había aprendido a escuchar.